1:22 p.m. en la arena de combate. Yuji Itadori se mantenía estoico, con el puño alzado, viendo al tigre fúnebre entre los restos del templo. El fuego fatuo que lo envolvía por completo, se esfumó como si un fuerte viento soplara la pequeña llama de una vela. El recipiente de su cuna, soportando aquel infernal dolor, contraatacó. El bestial Shikigami fue destrozado, con un golpe. Gritó Kogane revoloteando en el aire. Todos dejaron el asombro momentáneo a un lado, y sus reacciones fueron lo que inundaron el estadio. Los hechiceros apretaban los dientes con furia, al ver cómo el traidor no flaqueó. Mientras que la humanidad gritaba de orgullo, junto con palabras de ánimo, para el hechicero, que no les dio la espalda. Shizuka observaba lo que el joven hechicero hizo, con sus ojos bien abiertos por el asombro, pero también se podía ver alivio y felicidad irradiando en ella. Jajaja, míralo, venció a ese Shikigami. La niña dio un saltito, mientras apretaba sus manos con entusiasmo, para después mirar a su maestra. Ayate, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo pudo contraatacar, incluso, con ese dolor? Yuji Itadori es un hechicero que actualmente tiene un total conocimiento de su alma. Por lo tanto es capaz de reforzarse espiritualmente, y eso viene perfecto para ataques que dañen el alma, como lo es el fuego fatuo. Respondió Ayate con sus brazos cruzados, pero con una sonrisa. Increíble, con eso de reforzar su alma, pudo anular el fuego. No. En eso te equivocas, Shizuka. La niña mostró confusión, y Ayate continuó. Reforzar su alma no anula, solo la hace, por así decirlo, más resistente a ese tipo de ataques. Por ende, el horrible dolor aún lo sentía. Oh. Ya comprendo, pero no deja de ser increíble que Yuji haya logrado reaccionar para reforzar su alma lo suficiente para atacar. En eso tienes razón. Ayate miró a Yuji en la arena, con una mirada seria, pero algo melancólica. Logró soportar ese dolor, con nada más que determinación, como siempre, lo ha hecho. En la arena, Megumi veía con sorpresa en sus ojos oscuros, como su Shikigami más fuerte en estos momentos, yacía derrotado, debajo de las ruinas de aquel templo. Ahí va, una de mis mejores cartas. No fue destruido por completo, pero sí que está herido, además. El joven Azabache vio, como una de las patas del tigre, que sobresalía de los escombros, se disolvió en líquido negro. El minuto terminó. Fushiguro. Gritó Yuji a unos metros de distancia. El azabache dejó de mirar a las ruinas, y ahora se enfocó en aquel al que llamaba su mejor amigo. Con su cuerpo tenso, pero con una mirada indescifrable, lo veía sin decirle una palabra. Yuji, al ver que Megumi no decía nada, con paso lento pero firme, comenzó a avanzar hacia él. Puedo ver claramente en tu mirada lo que deseas. Y por eso te lo digo ahora. No, lo voy a hacer. Jaja, entonces. Dijo Megumi riendo amargamente, y tomando una postura de ataque. Daré todo de mí, hasta acorralarte, al punto de que no tengas otra opción. Entonces, Megumi corrió a paso veloz, hacia su oponente. Yuji al ver eso, aceleró el paso, y también comenzó a correr. La sexta ronda no piensa detenerse. Ambos representantes se lanzan una vez más, al ataque. Y así, todo el público en el estadio, y los millones de televidentes, mantuvieron sus miradas clavadas de forma expectante, en el nuevo choque de ambos jóvenes. A medio camino, de entrar en contacto directo, Megumi se hundió en sus sombras. Yuji al ver eso, se detuvo y derrapó dejando una leve estela de polvo. Al mismo tiempo, un remolino de sombras, se formó a escasos centímetros detrás de él. Sintió el aumento de energía maldita a sus espaldas, y sin perder tiempo, se volteó, y pudo ver el momento exacto, en el que Megumi emergía, pero su semblante serio pasó a uno de asombro, al ver que detrás del azabache, algo más emergió. Hechiceros y humanos comunes, se sorprendieron al ver como un Shikigami completamente nuevo, apareció. Era un águila humanoide, con sus alas en la espalda, mientras que en lugar de manos tiene garras, y lo más llamativo, es que de la cintura para abajo, no tenía sus plumas de un color azul oscuro, sino que tenía pelaje. Era un híbrido entre ave y felino. Megumi, con su mirada reflejando una retorcida determinación, para que Yuji luche con todo, dijo. Esta es, la bestia combinada. El grifo, Torace.
El nuevo, Gran Shikigami, batió sus alas con fuerza, abrió su pico, y dio un graznido ensordecedor. En los restos de la suite del clan rojo, los hechiceros veían fijamente a la nueva bestia que hizo su aparición, mientras que Kaina, solo observaba con seriedad y silencio. Mahito, manteniéndose sentado en el suelo, a un lado de la peli blanca, veía analíticamente al Shikigami. Por la apariencia de esa cosa, al parecer está conformado por esa ave eléctrica, y el tigre. Tampoco era tan difícil de deducir. Dijo Kaina con un tono impasible, sin mirar a la maldición. Dijo Mahito frustrado, haciendo una mueca. En la arena, el grifo, una vez más soltó un graznido, pero ahora fue diferente, pues la onda de sonido se dirigió a un solo punto, hacia el pelirrosa. Megumi, al estar delante de su Shikigami, se agachó y el ataque sónico pasó por encima de él, y al mismo tiempo, hizo una figura con sus manos, parecida a la cabeza de una rana. Yuji, sin pensarlo dos veces, iba a esquivar eso impulsándose a un lado, pero antes de reaccionar, dos enormes lenguas se adhirieron a sus brazos, y lo sujetaron. El joven hechicero miró a ambos lados, viendo que fueron dos ranas, las que lo inmovilizaron. Aquellos Shikigamis, eran los sapos Gama. Yuji, con un fuerte movimiento de sus brazos, jaló a las ranas usando sus propias lenguas, y las mandó a volar. Pero fue tan solo por un segundo, que las ranas lograron detenerlo, y gracias a eso, el ataque sónico de Torace, le dio de lleno. Toda la cara del pelirrosa se deformó, como si una fuerte corriente de aire, le hubiera pegado directamente en el rostro. Fue empujado con gran potencia, pero se reforzó con energía maldita, y se plantó con firmeza en el suelo, para ya no ser arrastrado. Levantó ambas manos al frente, para contrarrestar las poderosas ondas de sonido. Las ranas, estuvieron en campo, a pesar de que el tigre, de alguna manera, también lo está. Yuji hablaba mentalmente, mientras soportaba las ondas sónicas. Ya veo, hay un vacío legal, en el voto de Megumi. Pues en ningún momento, mencionó, combinaciones. Esto, cada vez, se complica más. Megumi se alejó de su Shikigami, y cuando estaba por ocultarse de nuevo en una sombra, dio una orden. Llévalo lo más posible hasta el medio de la arena, aléjalo de los templos y el borde. Dijo el azabache saltando hacia su sombra, y desapareciendo. El grifo cerró su pico, finalizando con su ataque sónico. Extendió sus alas, y las plumas se erizaron, por la electricidad que chisporrotea en su cuerpo. Se elevó a unos metros del suelo, y se lanzó a Yuji, en un borrón de velocidad. El joven pelirrosa bajó sus manos, y miró sus palmas, las cuales les faltaba algo de piel, tras resistir ese ataque. Por suerte, ya tengo perfeccionado mi técnica inversa. Dijo Yuji, mientras sus manos desprenden algo de humo, para después curarse por completo. Cuando Torace estaba por chocar de frente con Yuji, el susodicho, flexiona su cuerpo, y da un gran salto hacia atrás. El público veía cómo el joven hechicero se elevaba por los aires, para después aterrizar sobre el techo de uno de los templos. El Shikigami giró y ahora voló a toda velocidad, hacia donde estaba Yuji. ¿Están jugando al gato y al ratón? Pues parece que sí. ¿Yuji será atrapado? El pelirrosa veía atentamente cómo el grifo iba hacia él. Y como hace unos instantes, cuando estaba por chocar, saltó, y se elevó, burlando el ataque. Pero se sorprendió al ver que el Shikigami no se estrelló, sino que maniobró en el aire, y moviendo sus alas hacia adelante, frenó, para después volar hacia su dirección en las alturas. El grifo, con cada movimiento de sus alas que había dado, se sobrecargó, y liberó toda esa carga en un rayo, que dirigió señalando con una de sus garras, a Yuji. ¡Oh diablos, estoy en pleno aire! Yuji levantó sus brazos para cubrirse. Pues, a recibirlo. Y así, el rayo impactó en el pelirrosa, y el cielo se iluminó, para después escucharse un trueno. Cuando la luz disminuyó, todos dirigieron sus miradas a las alturas, y vieron como Yuji Itadori descendía a toda velocidad, con su cuerpo desprendiendo humo, seguido por el grifo, el cual trataba de alcanzarlo, para cortarlo con sus garras. Y así, el recipiente de su cuna impactó en medio de la arena, levantando polvo y escombros.
Pero nadie tuvo tiempo de reaccionar, cuando el antes mencionado, dispersó todo el polvo, ya que una pequeña esfera de sangre, giraba a toda velocidad entre sus manos. Entonces, Yuji levantó la mirada, y vio al Shikigami, el cual caía en picada sobre él. Supernova. Dijo Yuji, mientras la esfera de sangre explota, dividiéndose en cientos de esferas más pequeñas, como perdigones. Los humanos comunes se asombraron de sobremanera, al ver cómo el majestuoso grifo, fue agujereado por todas partes por el ataque de su representante. El Shikigami parecía haber sido ametrallado. Con su cuerpo destrozado, cayó impactando como un misil, en el suelo. Yuji observa impasible, con su cabello rosa pálido despeinándose por el viento, al lugar donde cayó la bestia combinada. Pero entonces, el grifo, aún con agujeros que no paraban de sangrar por todo su cuerpo, salió disparado a toda velocidad de entre el polvo, hacia el joven hechicero. El recipiente de su cuna, dobló su brazo hacia atrás, y sin moverse de su lugar, esperó a que el Shikigami estuviera a nada de alcanzarlo. Todos vieron con asombro y miedo, como Toratsu ya estaba prácticamente sobre el joven. La bestia dejó caer sus garras, con toda la fuerza que tenía, sobre él. Mientras Yuji veía como lentamente, las garras estaban por desgarrar su carne, habló mentalmente, con calma. El tigre fúnebre, forma parte de ti. Por lo tanto, si me tocas, o te toco, lo más probable es, que me incendiaras con fuego fatuo. Y no pienso pasar por eso, otra vez. Entonces, Yuji Itadori, extendió su puño apuntando directo al estómago de la bestia alada, pero cuando estaba por impactar, detuvo su golpe, con una precisión quirúrgica. Para que tan solo unos milisegundos después, un devastador impacto, le diera de lleno al Shikigami. Con un fuerte torrente de viento, la bestia híbrida salió disparada, con sus ojos totalmente en blanco, y aún más destrozado, de lo que ya estaba. Todos en el estadio y el mundo, vieron lo que sucedió con asombro e intriga. Los no hechiceros, no sabían lo que acababan de presenciar, pero los hechiceros, sí sabían lo que pasó. Lo que todos vieron hacer a Yuji Itadori, fue el puño divergente. El puño divergente, es un golpe que se da cuando no sincronizas tu energía maldita con el golpe, por lo tanto, la energía sale con retraso. Al golpear, se genera un impacto, pero la energía al estar desfasada, se producirá un segundo impacto, al salir unos instantes después. Yuji Itadori detuvo su golpe, pero sabía que el segundo impacto llegaría, fue así como Toratsu fue golpeado sin ser tocado, con una gran liberación de energía maldita. Antes de que el grifo se estrellara en el muro de la arena, se disolvió en líquido negro. Yuji se puso alerta, pues ya sabía que algo pasa, cuando un Shikigami desaparece. Pero sintió peligro detrás, sus instintos le decían que se volteara, y eso hizo. Se giró, y vio a Megumi a unos metros de él. Lo primero que vio fue que hacía un sello de manos, y cuando estaba por atacar, el usuario de las 10 sombras pronunció unas palabras, que no solo él escuchó, sino que todos pudieron oírlo, y se estremecieron, pues sabían lo que eso significa. Expansión de dominio. Jardín de sombras quimera. Exclamó Megumi, mientras toda la arena de combate, se llenaba de sombras. Yuji no esperaba que Megumi recurriera a su dominio tan pronto, es por eso que la incertidumbre, se vio reflejada en sus pupilas. Él observaba aún con asombro, cómo las sombras avanzaban hacia él, como las enormes olas de un tsunami, mientras que al mismo tiempo, una enorme columna vertebral, emergió del profundo mar de sombras. El joven se obligó a mantener la calma, así que pensó rápido. Dio un salto, y cuando parecía que inevitablemente, iba a hundirse en las sombras, no sucedió, ya que parecía estar de pie, sobre una superficie invisible. Yuji Itadori, había concentrado energía maldita debajo de sus pies, y le dio forma, para crear una pequeña superficie que lo mantuviera a flote. Pero la concentración para mantener eso, era máxima. El joven pelirrosa observó su entorno, y vio cómo el dominio de Megumi, se extendía en todo lo largo y ancho de la arena de combate. Podía ver cómo las sombras se movían salvajemente, como el oleaje de un océano furioso. El sexto representante del Jujutsu, ha usado la técnica suprema, de la hechicería. Este es el dominio del usuario de las 10 sombras, señoras y señores. El sexto representante de la humanidad, está en problemas.
El público veía una vez más con incredulidad, lo increíble y aterrador que un dominio puede ser, ya que el dominio del cual eran testigos, no tenía barrera. Ayate observaba nerviosa lo que estaba pasando, mientras que Shizuka, de plano, estaba asustada. Ambas veían como la arena de combate, ahora parecía un enorme lago de agua tan oscura, como un abismo. No hay barrera. Ayate, por favor, dime, que no es, como el de Sukuna. Dijo Shizuka, sin poder apartar su mirada de la arena. Por supuesto que no, ni de broma el dominio de Megumi, está al nivel de Sukuna. La razón por la que no hay barrera, es porque el dominio está incompleto. Respondió la hechicera, apoyándose en la barandilla del balcón delante de ella, para ver mejor la situación. Uy, qué alivio. Dijo Shizuka tranquilizándose. Pero eso no quiere decir que esto será fácil. ¿Eh? ¿Ahora por qué? Dijo Shizuka sintiendo miedo otra vez. Su dominio al estar incompleto, no posee golpe seguro, por lo tanto, el dominio simple, es inútil. En estos momentos, el dominio de Megumi Fushiguro, no es más, que su técnica amplificada, al 200%. En la arena, Uji se mantenía a flote, manteniendo la mayor concentración posible. Megumi, se le veía cansado, pues mantener el dominio, no era tarea fácil. Bien Yuji, quien ha sido llevado a su límite, fui yo. Por eso, este será, un todo, o nada. Fushiguro basta, detén esto. Dijo Yuji tratando de mantener la compostura, para no caer en las sombras. ¿Detenerme? Tú lo harás, tú cumplirás mi anhelo. Daré todo lo que tengo, para que así sea. Dijo Megumi haciendo otro sello de manos, mientras sangre empezaba a salir de su boca, nariz, y ojos, por el inmenso esfuerzo, que estaba ejerciendo sobre sí mismo. Entonces, a un lado del joven azabache, el mar de sombras se alzó, y comenzó a emerger una gran figura, hasta que después de unos segundos, todos veían en silencio, pero con total asombro, al nuevo Shikigami. Yuji, no perdió tiempo, y una vez más se puso en guardia, ya que reconocía bien, al ser, delante de él. Lo había visto pelear contra su sensei, Satoru Gojo, en Shinjuku. Megumi escupió sangre, y dijo: He aquí, a la bestia quimera. Agito. Megumi se irguió y miró a Yuji, pero ahora, con súplica. Vamos Yuji. Mátame. Una combinación suprema de Shikigami-sa, aparecido. Para Megumi Fushiguro, esto debe terminar ya, es por eso que, a la 1:23 p.m., la sexta ronda del Ragnarok entra en su clímax. ...4 de junio de 2020. 16 días antes del Ragnarok. En una habitación sumida en oscuridad, se encontraba Megumi Fushiguro, totalmente desarreglado. Vestido con una camisa de manga larga, desgastada al igual que los pantalones oscuros que llevaba, estaba sentado en el sucio suelo de la pieza. Su cabello erizado y descuidado, cubría su pálido rostro. El lugar, era la recámara de un edificio de departamentos. Afuera no se oía nada. El ambiente mismo, parecía estar muerto. El azabache, veía a la nada, como si mirara un profundo abismo, mientras recordaba una vida, que ya no tenía. Recordaba todo antes de los juegos del sacrificio, ya que fue ahí, donde todo se acabó. Recuerdos vividos de lo malo que sucedió, venían a su mente, para que después, cosas aún peores, también se colaran entre sus memorias. Hasta que se detuvo en un recuerdo, que le pasó hace tan solo un par de meses atrás. Aquel momento, fue el punto de inflexión para él. El recuerdo de cuando ya no pudo más, se reproducía una y otra vez en su mente. Y justo ahora, eso, estaba pasando. En una de las colonias de Tokio, Megumi yacía tendido en el suelo, con su ropa desgarrada, y con heridas por todo su cuerpo. A su lado, una joven, con su cabello rubio cayendo hasta la mandíbula, y con su suéter color crema destrozado, se encontraba de rodillas, pero en peores condiciones que el azabache. Los ojos verdes de la chica, antes brillantes, ahora se apagaban lentamente, pero aún se podía ver una pequeña chispa, en esos ojos esmeralda, ya que se negaba a morir. Aquella joven, era Hana Kurusu. Delante de ambos jóvenes malheridos, estaban sus atacantes. Sukuna y Kenjaku.
Ambos hechiceros observan con sonrisas satisfechas a los que eran sus presas. Te devuelvo el cuerpo, y me pagas portándote mal, jajajaja, qué vergüenza Megundi, qué vergüenza. Sí que fueron escurridizos, eso se los concedo. Dijo Kenjaku, con una voz serenamente aterradora. Megundi se puso de rodillas como pudo, y con su rostro empapado de sangre, los vio con una mirada cansada y suplicante. ¿Qué es lo que quieren? Dijo Megumi pensando en alguna manera de huir. Haré lo que pidan. Pero, dejen vivir a Hana. Desde que todos perdieron, Megumi decidió huir, al igual que la mayoría, pero fue Hana Kurusu la que lo buscó por mar y tierra, hasta encontrarlo. Y una vez lo logró, ella se mantuvo a su lado. Es por eso que él no dejará que maten a la única que lo mantuvo cuerdo todo este tiempo. De hecho, para eso nos tomamos la molestia de buscarte, para pedirte algo. Dijo Kenjaku, con su cabello oscuro moviéndose por el viento. Pero, ella. Sukuna señaló a Hana, con una de sus manos, sonriendo siniestramente. No sirve de nada. Una boca se formó en la mejilla de la rubia, y ahora hablo, Ángel. Era de esperarse. En el momento que nos emboscaron, ya había aceptado que esto acabó. Hana no pudo evitar sentir angustia al oír eso, y Ángel se percató, por lo que ahora le hablo mentalmente a la chica, lo más serena posible. Hana, sé que esto te da miedo, después de todo, sigues siendo alguien tan joven. Pero, calma, te aseguro que será como ir a dormir. Aquí estaré, no te irás sola. Ángel, al inicio solo veía a Hana como su recipiente, pero eso cambió. Se encariñó con ella, al punto de arrepentirse totalmente, de haberla arrastrado a todo esto. La chica rubia, pudo tranquilizarse con las palabras de la hechicera. No hizo falta que dijera algo, para que Ángel supiera que estaba feliz, de que se hayan conocido. Hana vomitó sangre, y después, con suma dificultad, miró al amor de su vida, Megumi. Le sonrió débilmente, pues incluso en este momento, no dejará de mostrar cuánto lo ama. Sé que lo que te voy a pedir, tal vez sea demasiado para ti. Pero, por favor, vive. Gracias, por haberme salvado, esa vez. Gracias. Te amo. Espero habértelo dicho lo suficiente. Megundi iba a articular palabras, para decirle a Hana que él también la ama. Le iba a decir que si no fuera por ella, hubiera enloquecido. Pero desgraciadamente, no se le fue permitido. Un corte apareció en el cuello de la chica, para que después, su cabeza cayera rodando al suelo. Ya fue suficiente. Odio el drama. Dijo Sukuna apuntando, con un par de dedos, ya que había lanzado un desmantelar. El azabache, observaba con los ojos abiertos, y en completo silencio, el cuerpo decapitado de aquella que lo mantuvo vivo. Veía que la sangre se extendía, hasta casi llegar a él. Veía su reflejo en el líquido carmesí, como si esto tan solo fuera una pesadilla, de la cual deseaba despertar. Kenjaku observaba impasible. Se llevó una mano a la boca, y se aclaró la garganta. Ok. Vayamos al grano. No sé si lo sabes, aunque creo que sí, pues es imposible que no lo sepas a estas alturas, pero en un par de meses, sucederá un torneo, y quiero... No. Interrumpió Megumi cortantemente. Kenjaku alzó una ceja, y Sukuna solo veía con aburrimiento. El joven azabache, dejó de verse en el charco de sangre, de la fallecida Hana, y con una mirada totalmente muerta, miró lentamente a ambos hechiceros. De ninguna manera, pelearé en el Ragnarok. Mátenme, la muerte, en estos momentos, para mí, es lo único que quiero. Ja. Reía Sukuna, mientras colocaba sus 4 brazos en su cintura. No venimos a decirte si quieres luchar. Venimos a avisar, que vas, a luchar. Así es Megumi. La comisura de los labios de Kenjaku, se curvaron en una pequeña sonrisa de soberbia. Tú, ya aceptaste luchar. ¿Qué? Dijo Megumi, con pánico brotando desde su pecho. Digamos que, había una letra muy pequeña, en las condiciones para participar, en los Juegos del Sacrificio. Dijo Kenjaku, y el miedo en los ojos de Megumi, aumentó. Como odio las explicaciones largas, lo diré así de simple. Decía Sukuna, aún con su siniestra sonrisa.
Kenjaku se las ingenió para ocultar una condición para los que participaron voluntariamente en los juegos del sacrificio. Y esa condición dice que aceptaras un voto vinculante, incluso sin la necesidad de que se te pregunte. Sí, esa sería la versión resumida, jaja. Dijo Kenjaku caminando hacia Megumi. Esa condición solo aplica para participantes de la era actual, como Yuta, Maki, Yuji, Higuruma, etc. Y por supuesto, tú, Megumi. Kenjaku se detuvo frente al azabache, y se agachó a su altura. Como ves, en el momento que decidiste participar en los juegos, ya te tenía en la palma de mi mano, al igual que los demás. Fue en ese momento, donde Megumi, con un terror silencioso invadiéndolo, se dio cuenta que siempre estuvieron condenados. Pero aún con esa terrible realidad, Megumi aún creía que tenía una forma de liberarse. Entonces, si un voto, del cual no tenía ni idea, me obliga a luchar, pues, no cumpliré con mi parte. No me importa si muero por ese voto, jaja. El azabache dejó de reír, al ver que las sonrisas de Kenjaku y Sukuna no vacilaban. El chamán maligno se irguió, sin dejar de ver al azabache. Jaja. Megumi. No soy estúpido, sé que te quieres morir, por eso, el voto que te apliqué, es diferente. Kenjaku sonrió de forma aterradora. Si intentas traicionarnos, rendirte, o no pelear, vivirás eternamente. Y acabar contigo mismo, tampoco, funcionará. Pues, caerás dormido, cuando esa idea, tan siquiera, pase por tu mente. Megumi apartó con todas sus fuerzas ese recuerdo, y ahí, en esa pequeña y oscura habitación, susurraba, una y otra vez. Condenado a vivir. Solo, quiero morir. Volvemos al presente. El público gritaba al presenciar, la que tal vez era, la última confrontación de esta ronda. Megumi, con la bestia combinada, Agito, a su lado, se lanzó al ataque. Tanto el Shikigami, como su amo, elevaron su energía maldita, mientras arremeten a gran velocidad. Yuji sabía que el azabache no se detendría, así que sin más opción, también se lanzó al ataque. Te ayudaré. Te salvaré de ese sufrimiento, mi amigo. Dijo el joven pelirrosa, sin vacilación alguna. A la vez que Megumi corría, una herramienta maldita, la cual era una espada de hoja negra, salió disparada del mar de sombras, y fue directo a su mano. El azabache dio un salto, alzó el arma sobre su cabeza, reforzó su cuerpo al máximo con su energía, y blandió la espada hacia abajo, dejándola caer con todo el peso que podía ejercer, sobre Yuji. El recipiente de Sukuna levantó un brazo para cubrirse, y la hoja del arma impactó contra el guantelete que lo cubría, generando chispas a montones. Humanos y hechiceros, dejaban salir su emoción, gritando los nombres de sus representantes, aunque con sentimientos distintos, al ver el choque decisivo, entre estos dos jóvenes. Yuji movió su brazo, y Megumi fue obligado a retroceder, por la inmensa fuerza en ese movimiento. El pelirrosa, con solo determinación, levantó su brazo, apuntó con dos dedos, y lanzó un desmantelar, que solo incapacitaría a su oponente. Pero el ataque fue frustrado, cuando Agito, se colocó entre su amo, y el ataque. La bestia combinada recibió el corte de lleno, pero la gran herida, se curó en menos de un parpadeo. Es cierto, el ciervo circular, Madoka, forma parte de él. Dijo Yuji, esquivando un ataque por parte del Shikigami, ya que en un borrón de velocidad, se acercó a él. El ciervo Madoka, es uno de los Shikigamis de las 10 sombras. Tiene la habilidad de generar energía positiva de forma natural, por ende, puede curarse y curar a otros, casi de forma instantánea. La energía positiva producida es tal, que incluso interfiere con la energía maldita, del adversario. Agito dejó caer su enorme brazo, sobre el joven hechicero, y al mismo tiempo produjo electricidad, pues también, Nue, lo conforma. Yuji levantó ambos brazos, y los cruzó sobre su cabeza, recibiendo el golpe aplastante de lleno. Sus rodillas se doblaron con un suave crujido. Sin embargo, para él, no era algo de lo que preocuparse. Pero lo que sucedió después, los preocupó a todos, ya que él, fue envuelto de nuevo, por fuego fatuo. Yuji sintió las ardientes llamas azules, recorrer su cuerpo.
Hizo una mueca de dolor, pero ya estaba preparado, sabía que el tigre fúnebre forma parte de Agito, por lo que activó la amplificación de dominio. La bestia combinada retrocedió rápidamente de un salto, al ver que su oponente usaba la amplificación, pues sabía que es lo que iba a pasar, si hubieran permanecido en contacto por más tiempo. Una vez cayó en el océano furioso de sombras, movió su cola, la estiró, y la mandó a Yuji. El recipiente de Sukuna veía, como la cola tenía la cabeza de una serpiente, la cual se abrió de forma grotesca. Esa debe ser la gran serpiente, Orochi. Dijo Yuji, a punto de esquivar la mordida de la cola de Shikigami, pero al intentarlo, decenas de lenguas viscosas, se adhirieron en todo su cuerpo, y lo sujetaron con una gran presión. Docenas de sapos salieron a flote de las sombras, mientras sujetan al pelirrosa, y al mismo tiempo, la cola con cabeza de serpiente de Agito, mordió a Yuji por la cintura, clavando sus colmillos en su carne. Megumi a la distancia, escupió bastante sangre, y una vez más, se dispuso a atacar. Al avanzar hacia Yuji, las sombras tomaron forma, hasta convertirse en varios clones de sí mismo. Mientras avanzaba, llevando su cuerpo y mente al máximo, hablaba mentalmente. Mi cerebro se está haciendo papilla. Mantener mi dominio, y a Agito me está matando. Bueno, eso es lo que quiero. Megumi y sus clones llegaron hasta el pelirrosa, y comenzaron un aluvión de ataques sobre él. No soy tan fuerte como tú, Yuji. Perdóname por eso. No soy tan fuerte para aguantar todo lo que me ha pasado, como tú lo has hecho. Fushiguro y sus copias golpeaban sin parar, desde todas direcciones, y Yuji, al estar sujetado por los sapos Gamma, estaba recibiendo cada uno de los golpes, mientras su cabeza se iba hacia atrás una y otra vez, con sangre y saliva saliendo disparada de su boca. El recipiente de Sukuna vio con su mirada enrojecida por la sangre que caía sobre sus ojos, como Agito también se lanza al ataque. El sexto representante de la humanidad está a la merced de Megumi, Fushiguro. ¿Esto ya se decidió? Yuji manipuló la sangre que salía de cada golpe que impacta en él, y la disparó hacia varias direcciones. Megumi y Agito retrocedieron unos metros para después arremeter de nuevo. Pero varios de los sapos fueron heridos, y Yuji aprovechó eso para liberar sus brazos. Me acorralaste, Fushiguro. No eres débil, eres fuerte. Dijo el recipiente de Sukuna, al mismo tiempo que comenzaba a hacer un sello de manos. Entonces, cuando Yuji Itadori estaba por desplegar su mayor técnica, todo se acabó. El dominio de Megumi desapareció. El océano de sombras se esfumó como si se hubiera secado, y la arena de combate volvió a la normalidad. Agito, al igual que los demás Shikigamis, se disolvieron en líquido negro. El azabache vomitó sangre, y cayó de cara contra el piso. Todos se quedaron en silencio. Nadie podía creer lo que pasó. Kogame estaba incrédulo, pero salió del shock, y fue él quien rompió el aplastante silencio. Se acabó. El sexto representante del Jujutsu llegó a su límite. Y así, después de las palabras del pequeño Shikigami, la humanidad solo pudo reaccionar con gritos eufóricos de felicidad, mientras que los hechiceros se quedaron en silencio, con rabia creciendo en todos ellos. En la suite de Kenjaku, el susodicho se llevó una mano a la cara, en un inútil intento de esconder su furia. Y mientras, Uraume y Yorozu permanecen en un espeluznante silencio. En las ruinas del clan rojo, todos los hechiceros presentes intentaban mantener la calma, porque sabían que su líder se iba a enojar por el resultado de esta ronda. Sin embargo, Kaina reaccionó mejor de lo esperado. La peli blanca se rascaba la cabeza, y respiraba hondo, como si tratara de contener una ira sin precedentes. Después de unos segundos, que para los demás fueron eternos, Kaina soltó un largo suspiro. No, me voy a enojar por esta mierda. Ya esperaba que esto saldría terriblemente mal. Kaina se pasó una mano por la cara, con fastidio. Al menos, podré restregarle a Kenjaku, que la cagó en grande, al meter a esos dos mocosos en la lista. Rayos, yo esperaba que explotaras, jajaja. Dijo Majito, aún sentado en el suelo.
En la arena, mientras los gritos del público aumentaban, Megumi se sentía en paz. Perdí. Jaja. Por fin, podré verlos. Oh. Eso creo. Pues, dudo que sea premiado. Entonces, todos vieron cómo Yuji caminó hasta estar frente al moribundo Megumi. Lo primero que todos pensaron es que le daría el golpe final, pero el pelirrosa nunca estuvo dispuesto a hacer eso. Fusiguro. No puedo obligarte a vivir si no quieres. Pero, solo quiero que sepas que lo siento. Yuji agachó la mirada. Perdóname. ¿De qué te disculpas? Dijo Megumi, alzando la mirada. Te dejé solo. Debimos mantenernos todos unidos. Pero, Huí como un cobarde. Itadori, aquel día, en Shinjuku, perdimos. No solo la batalla, lo perdimos todo. Huir era la única opción. No. Si hubiéramos permanecido unidos, nos hubiéramos tenido los unos a los otros. Pero, para que eso pasara, yo tenía que ser fuerte. Y no lo soy. Yo no soy capaz de aguantar. No soy tú, Itadori. Megumi no pudo contener las lágrimas, y bajó la cabeza. El sensei murió por mis manos. Mi hermana ya no está. Hice todo lo que pude para mantenerla alejada del Jujutsu. Y fallé. No sabes lo horrible que es ver respirar al cuerpo de mi hermana, sabiendo que una maldita loca la posee. Megumi apretó los puños, y comenzaron a sangrar. Y... por último. Hana. Si ella no me hubiera buscado, si ella tan solo hubiera huido a otra parte, tal vez, seguiría viva. Solo traigo desgracias. Sé cómo te sientes, y por eso quiero que sepas que nunca dejaré de intentar salvarte. ¿Recuerdas cuando me encontraba mal, después de Shibuya, cuando Okotsu-senpai fingió ejecutarme? Tú hiciste que me levantara de nuevo, al pedirme que te salvara. Yuji miró al azabache, con ojos vidriosos. Como dije, no puedo obligarte a vivir, pero quiero que nunca dudes que yo, y los que te apreciamos nos sentiremos solos, sin ti. Megumi, con lágrimas rodando por su rostro, levantó la mirada. Traicioné a la humanidad. Por mi sufrimiento. ¿Cómo podría arreglar eso? Tú ya lo has dicho. Somos hechiceros. No podemos ser juzgados de la misma forma. Así que hagamos lo que un verdadero hechicero debe hacer. Salvemos a la gente. Yuji le extendió la mano a su mejor amigo. Sálvame a mí. Sálvanos, Fusiguro. El azabache veía fijamente la mano de su amigo, y cuando las dudas aún permanecían en él, una voz femenina gritó con todas sus fuerzas, desde las gradas del lado de la humanidad. Vamos, tonto. Vivamos este infierno juntos, hasta el final. Aquella que gritó, fue Nobara Kurisaki. ¿Lo ves? No estás solo. Y nunca lo estarás. Yuji sonrió, como antes solía hacer. Si quieres continuar, no dudes jamás, que ahí estaremos, para cargar con ese sufrimiento. Juntos. Y así, sin que Megumi supiera por qué, tomó la mano de su mejor amigo, y se puso de pie. Vítores y aplausos llenaron el ambiente, pues esa charla fue escuchada por todo el mundo. Estaban felices de que esta ronda no terminó con una muerte. El joven azabache veía su mano, y luego miró a su amigo. Estoy loco. Pues al parecer, decidí seguir sufriendo. Pero junto a nosotros, jaja. Dijo Yuji, dando una palmada en la espalda de Megumi. Supongo que sí, jaja. Megumi se puso serio. Pero, ahora que me rendí, el voto vinculante, que me obligó a hacer esto, me hará vivir por siempre. Descuida, veremos la manera de romperlo. Yuji ahora habló en sus pensamientos. Y si tengo que sacrificarme, para romper ese voto, como ella lo hizo, lo haré. Entonces, ambos jóvenes, procedieron a caminar, a la salida de la arena. Mientras la emoción de la humanidad se escuchaba, Kogane dejó su asombro, por cómo había terminado la pelea. Y cuando estaba a punto de dar el resultado. Algo atroz sucedió. Megumi caminaba detrás de Yuji, hundido en sus pensamientos, pero volvió a la realidad, cuando sintió que una de sus manos, se movía sola.
Iba a decir algo, pero antes de darse cuenta, su propia mano, ya estaba apretándole la garganta. Yuji se confundió, al oír cómo los gritos de emoción del público, pasaron a gritos de horror. Entonces, el pelirrosa, con miedo creciendo en él, escuchó cómo carne se desgarró, justo detrás de él. Se giró, y quedó paralizado, por lo que vio. Y ahí. Megumi Fushiguro, yacía de pie, pero con su tráquea, arrancada. El trozo de carne, estaba en la misma mano, con la que se apretó la garganta hace unos instantes. Fushiguro. Gritó Yuji, yendo hacia él para intentar curarlo. El joven hechicero se detuvo estrepitosamente, al sentir como todo el ambiente, cambió. Una energía maldita, se hacía cada vez más y más grande. Hechiceros y humanos, sintieron una presión inmensa, que hacía que todo se sumiera lentamente, en la oscuridad. Yuji. Esa fue la última palabra de Megumi, antes de comenzar a cambiar. El cabello de Megumi, se erizó aún más, y se tornó de color gris. Mientras que sus pupilas oscuras, pasaron a un color violeta intenso. Pero lo que siguió después, hizo que absolutamente todos los hechiceros, se quedaran atónitos. Pues, una rueda dorada de 8 puntas, apareció flotando sobre la cabeza de Megumi, para después posicionarse en su espalda. Yuji solo observaba con pánico aumentando, ya que él, al ser el recipiente de su cuna, sabía que tan malvado era, el rey de las maldiciones. Por eso, en estos momentos, podía sentir que la maldad, de aquel que tenía enfrente, no solo era tan grande, como la maldad de su cuna. Era peor. ¿Quién eres? ¿Dónde está, Fushiguro? Aquel que ya no era Megumi, respondió con una voz burlona, pero fuerte y aterradora. El chico potencial, se fue de sabático, para siempre. El misterioso no solo miró a Yuji, sino que también miró a todo el público. ¿Qué pasa? ¿Por qué no veneran al general divino, como se debe? Decía mientras se quitaba la chaqueta oscura de Megumi, y se la ponía en la espalda, como si fuera una capa, para luego extender los brazos. Veo que, si borraron mi verdadera historia. No tengo más opción, que presentarme. Soy Majorara. Pero no el Shikigami. Sino el hechicero. Entonces, todos quedaron en shock. Ningún hechicero, incluso Kenjaku, sabían lo que estaba pasando. Señoras y señores, creo que fue un error dar por terminada esta pelea. Es por eso que, a la 1:28 p.m., la verdadera pelea a muerte en esta sexta ronda comienza.